Buenos días, mis niños. Mirad, voy a explicaros hoy el predicado, ¿vale? Hemos estado trabajando con el sujeto y entonces ahora nos toca trabajar con el predicado, ¿vale? Y tal y como hicimos con el sujeto, pues vamos a hablar de una serie de características. Así que empezamos. Seguimos con los grupos sintácticos muy presentes, ¿vale? Entonces el predicado es un grupo verbal y solo puede ser un grupo verbal. O sea que fijaos que ya está ahí la primera diferencia. Cuando hablamos de sujeto, grupo nominal y solo grupo nominal. Cuando hablamos de predicado, grupo verbal y solo grupo verbal. Vale. El núcleo, claro, si es un grupo, tiene que tener un núcleo, acordaos. El núcleo es un verbo y puede aparecer, si os dais cuenta, fijaos, de 4 formas distintas. O bien una forma verbal simple, que ya estudiamos todos los tiempos simples. O bien una forma verbal compuesta, ya estudiamos todas las formas verbales compuestas. O bien, otros elementos de la oración que funcionan son realmente verbos y se llama perífrasis o locución verbal, ¿vale? No os las voy a explicar ahora, pero sí quiero que os quedéis con el nombre. Perífrasis verbal, locución verbal. Vale, más cosas. Aquí tenéis algunos ejemplos. Fijaos, algunos ejemplos de perífrasis. A ver, ¿qué más infinitivo? Un ejemplo. Hay que estudiar mucho. Estar más gerundio. Estamos explicando sintaxis. Deber más infinitivo. Debo estudiar mucho, ¿vale? Y en el resto de los ejemplos que tenéis ahí exactamente igual. De la misma manera, ahí tenéis unos ejemplos de locuciones verbales. Mirad, una locución siempre está formada por más de una palabra, ¿vale? Y el significado nunca es palabra a palabra, es siempre unitario, conjunto, echar de menos. ¿Qué significa echar de menos? Echar de menos significa que estás en la comida y tu mamá te va a poner menos comida en el plato. No. ¿Te va a echar menos? No, echar de menos significa sentir nostalgia, añorar. O por ejemplo, otra que tenéis ahí, poner verde. ¿Significa que ese día te vas a vestir de verde? ¿O te vas a poner una camiseta verde? No, poner verde significa criticar, ¿vale? El significado es lo que se llama un poco metafórico, ¿vale? Nunca es literal. Pero yo de momento quiero que lo vayáis entendiendo, ¿de acuerdo? Que os vaya sonando. Bien, más cosas. Bueno, claro, verbos hay muchísimos en español, muchísimos verbos, mogollón de verbos. Entonces, dependiendo del verbo, nos vamos a encontrar con 2 tipos de predicados. O bien el predicado nominal, que es aquel en el que están solo esos 3 verbos, ser, estar y parecer, solo esos 3. Y además esos verbos reciben el nombre de verbos copulativos. O bien verbal, con el resto de los verbos del español, es decir, cualquier otro verbo en lengua española que no sea ni ser, ni estar, ni parecer, lo que genera es un predicado verbal. Vale, y regla, de la misma forma que teníamos la regla del sujeto, pues ahora vamos a tener la regla del predicado. Regla, el predicado es un grupo verbal, punto y seguido. Es predicado verbal porque no tiene verbo copulativo. Si no lo tiene, claro, tú tienes 2 opciones, ¿de acuerdo? A la hora de poner la regla. La primera parte, el predicado es un grupo verbal, eso hay que ponerlo sí o sí. Y luego, dependiendo del verbo, que la oración no tiene un verbo copulativo, no tiene el verbo ser, estar o parecer, pues entonces pones es predicado verbal porque no tiene verbo copulativo. Por el contrario, la oración tiene uno de estos 3 verbos, pues entonces tú, después de el predicado es un grupo verbal, escribes es predicado nominal porque tiene verbo copulativo. ¿De acuerdo? Entonces en la oración primero pondríamos la regla del sujeto, después de haber puesto las rayas, y después pondríamos la regla del predicado, ¿vale? Y así vamos afianzando conceptos, ¿de acuerdo? Vale, muy bien chicos, muchas gracias. Chao, chao.